Vamos a abordar uno de los temas que no es para nada exclusivo del paradigma funcional, pero que está muy presente en el paradigma, que es la recursividad. La recursividad va a ser una alternativa a la iteración. De hecho, es una forma de iteración. Pero lo que en muchos otros lenguajes se recurre con un for, se resuelve con un for, acá se resuelve recursivamente. Vamos a un ejemplo donde el problema es típicamente recursivo, como el cálculo de factorial. Es un caso donde probablemente veamos la recursividad en un programa, en una función del dominio del problema, porque el problema es recursivo. La definición matemática del factorial está hecha en base a sí misma. Si se fijan, esta expresión que está resaltando es literalmente la definición del factorial. El factorial de un número n es n multiplicado por el factorial del número anterior. Complementariamente, sabemos que el factorial de 0 es 1. Entonces, que el factorial de 0 es 1 se resuelve por sí mismo. No hace falta llamar a ninguna función. Tenemos una constante y una constante. En cambio, de cualquier otro número, recuerden que solo entramos acá cuando no se cumplió la primera ecuación, o sea, acá entra en cualquier n distinto de 0, llamamos a tres funciones. Llamamos al por, al menos, que también adentro del análisis nos devolverán un resultado. Llamamos al menos, que si acá viene el 2 millones nos devuelve el número anterior. Es decir, cuando llamamos a estas funciones se resuelve y obtenemos el resultado. Cuando llamamos a factorial, también se resuelve y obtenemos el resultado. Entonces, cuando acá viene factorial de 5, ¿qué hace Haskell? Calcula el factorial de 4 y a su resultado lo multiplica por 5. Hay una Números, les decía, hago factorial de 0, me da 1. Factorial de 1, internamente llama al factorial de 0, que es 1 por 1, 1. Factorial de 3 llama al de 2, que a su vez llama al de 1, y así sucesivamente. ¿Sí? Ese así sucesivamente que decimos en el lenguaje coloquial se traduce en el llamado recursivo de factorial. Si llamamos un número grande, hará lo mismo muchas veces y nos da un número más grande, pero la lógica es la misma, que el de 300 funcione dependió del de 299, y así sucesivamente. En esta función, el caso base, el que hace que la recursividad no sea infinita, es el inicial. Cuando es 0 es 1. Fíjense qué pasa si a mí se me ocurre preguntar el factorial de menos 1. ¿Qué creen que va a pasar? Es un bucle infinito. Entró en loop, ahí se puede quedar hasta mañana. Va, hasta mañana no, hasta el fin de los tiempos. O hasta que se corte la luz. Lo corto con control C. Miren esta cuenta de acá. Esta cuenta, no, esta función que hace cuentas. F1 de 0 es 0, de 1 es 1. De cualquier otro X, depende. Si es positivo, llama a F1 de X menos 1 y X menos 2 más 1. Y si no, llama a F1 de X más 1 y F1 de X más 2. No sé qué lógica tiene esto, pero algo hace. Se está llamando 4 veces a sí misma. En realidad 2 veces según cada caso. Hacemos F1 de 17 y como esperaban, nos da 4180. Si hacemos de un número negativo, acá está contemplado de que se llame dándose. Nos termina dando 2. No sé por qué, pero da 2. Pero bueno, en este caso es más difícil hacer el seguimiento. Y esto difícilmente se puede hacer con una iteración. Porque está llamando como a los dos anteriores. El F1 es algo parecido a un número de Fibonacci, si lo miran con cariño.
Entonces, cuando yo llamo, vamos a hacer un caso más simple, F1 de 3, nos da 4. A ver, ¿por qué da 4? Porque llama a F1 de 2 y a F1 de 1, y eso le suma 1. Entonces tiene dos llamados recursivos. Cuando llama F1 de 1, perdón, de 2, hace a su vez el F1 de 0 y el de 1. Entonces, es como un árbol que se va abriendo. Cada llamada tiene el doble de llamadas que lo anterior. Entonces termina resolviendo muchas cuentas. Si probamos acá un F1, crece exponencialmente, un F1 de 30, y tarda un ratito. Está haciendo 2 a la 30 evaluaciones internamente. ¿Sí? Miren el número grande que nos da. El factorial nos da un número mucho más grande con menos cantidad de evaluaciones. Acá no es tan grande el número, pero sí el trabajo que le lleva a evaluar muchas veces a la función F1. Y si pongo un número no muy grande, un número de 4 cifras, esto puede tardar, no sé, por ahí no llegamos a ver el resultado. ¿Sí? Tiene una complejidad computacional exponencial, diríamos. Lo voy a cortar porque me voy a cansar. Sin embargo, el factorial de 3000 es un número grande, miren la cantidad de cifras que nos da, pero calcula rapidísimo. Miren la cantidad de cifras que tiene. Bueno, esta es una versión de Zoom hecha, digamos, resuelta internamente. Fíjense que recibo una lista. Entonces, el caso simple, el caso base, el caso trivial es que la sumatoria de una lista vacía es siempre 0. Estamos sumando, no hay nada. La única respuesta razonable es que sea 0. Y lo que decimos acá es una definición recursiva. Una lista de no sé cuántos elementos, pero que empieza con un 7, puede tener atrás 0, 1 o 2 millones de elementos. Digo, no sé cómo va a ser la sumatoria, pero lo que estoy seguro es que si pudiera calcular la sumatoria de todos los demás, sería eso más 7, que es el primero. Entonces, la sumatoria de un conjunto la resolvemos pensando en que tenemos una solución para una sumatoria, de un caso más acotado, de un caso distinto, un caso más simple. Entonces, la lista tiene 20 elementos. Bueno, si yo con la función sumatoria puedo conseguir cuánto suman los 19 restantes, le sumo el primero. Esto uno puede ver que matemáticamente es equivalente a esto. Y esa es la definición que nos sirve para que cuando esto se evalúe recursivamente se resuelva todos los casos. Lo podemos pensar por inducción el razonamiento. ¿Cómo demuestro que algo se cumple para todos los elementos de un conjunto? Lo pruebo para un caso inicial, para el para el n igual 1, y suponiendo que lo que se cumple para h, deduzco que se cumple para h más 1. Lo demostramos para todos los casos. Suponiendo que que estoy en un lugar, en un valor puntual, deduzco el siguiente. Es como yo quiero saber subir escaleras. Si alguien sabe subir escaleras, ¿qué tengo que probar? ¿Que sabe subir todos los escalones? Y no, porque son todos iguales. Tengo que saber que sabe dar un paso. Que en cualquier escalón que lo ponga, puede ir al siguiente. Entonces, si alguien sabe en cualquier escalón ir al siguiente y sabe dónde empieza la escalera, o sea, el escalón 0 lo conoce, listo, subo cualquier escalera. Sea un umbral de 2 escalones, o sea subida a la torre de Pisa, ¿sí? O una escalera al cielo infinita. Acá es lo mismo. No me interesa la cantidad de elementos que hay en esta lista. Yo sé que esto se cumple para cualquier lista que tenga al menos un elemento. Esto es para las vacías. Las que tienen al menos uno, esto se cumple siempre. Cualquier longitud de lista, su sumatoria es lo que hay al principio más lo que suma el resto. Los datos compuestos tienen siempre una estructura, un patrón con el cual se hace el pattern matching.
Cuando entra una lista, encaja en esta forma. Es como un molde que al encajar, el primer elemento queda acá y todos los demás quedan al lado. Cuando llamo a 3, 4, 5, esto machea de forma tal que X vale 3 y XS es la lista con el 4 y el 5. Es como cuando en una tupla ponemos paréntesis y comas. Cada variable asume cada componente, o en un data, ¿sí? Cada componente va, según el lugar, a donde le corresponde. En las listas, la forma de desarmar, de deconstruir la lista es identificando la cabeza por separado de la lista que es a su vez la cola. Pero en el fondo es una definición recursiva. Las listas de por sí son recursivas. ¿Qué es una lista? Algo con una lista atrás. O una lista vacía. Hay dos formas de tener listas. Una lista vacía es una lista y una cosa con una lista atrás también es una lista. Bien, esta función loca es una función recursiva, pero que no le puse caso base. Función loca de x para cualquier x es x dos puntos función loca de x. Vamos a compilarlo y llamar función loca. Voy a llamar con un 1. Y miren lo que pasa. Está haciendo 1 concatenado con función loca, que es un 1, concatenado con función loca, que es un 1, concatenado con función loca, que es un 1, y así al infinito. Entonces, es un loop, pero no es un loop sin respuestas. Me está dando una respuesta. Me devolvió una lista infinita. Que si yo la dejo que vaya hasta el final, va a intentar ir hasta el final hasta que se canse, hasta que se quede sin memoria, hasta que pase algo extraño, como voy a hacer ahora de interrumpirlo. Sin embargo, lo que me permite Haskell, esto sí es un elemento, un concepto muy interesante del paradigma, es, pese a ser infinita, poder manejarla. A esta lista infinita, yo puedo preguntarle cuál es su cabeza, con la función head. Y me dice 1. Es decir, evalúo esto, fue al infinito y volvió. Podría decir así mal y pronto. A ver. Otra posible aplicación. Hay una función, no sé si la comenté, de listas que nos da un elemento enésimo de la lista. El elemento 400 de la lista casualmente va a ser un 1 en esta lista infinita llamada función loca 1. Bien, en cualquier otro lenguaje u otro paradigma, o la mayoría de ellos al menos, el modo de evaluación dice, bueno, hasta que no termines, la función que está llamando más adentro, no se le pasa el resultado a la de más afuera. ¿No es cierto? Puedes hacer en C, ¿qué es lo que recibe la función, en este caso head? Lo que devuelve la otra. Entonces se evalúa primero la más chica, la de adentro, y después la de más afuera. Acá vamos a ver que lo que permite que esto funcione es invertir ese modo de evaluación. Es tener otra filosofía, si quieren, más parecida a la nuestra, a la humana, más inteligente en algún punto, o más vaga, como quieran verlo. Muchas veces la vagancia y la inteligencia van de la mano, ¿no? Si no, si fuese por lo deportivo, no habría autos ni camiones, iríamos todo caminando. Pero les decía, en esta expresión, en otros lenguajes lo que uno diría es que, bueno, faceCan se empieza a ejecutar cuando función loca 1 termine. ¿Sí? Como cuando uno hace, como digo en todos los ejemplos, cuando uno hace 3 por 5 más 5, está asumiendo que primero sumo y después multiplico. O sea, tiene que terminarse de evaluar el 5 más 5, que es el 25, para que el por empiece. ¿Sí? En Haskell no es tan así, evidentemente. Por eso digo que es más inteligente. Pero vamos a hablar con otro ejemplo más, un poquito más interesante.
Tengo acá una variante de la función loca. Vamos a llamarle función loca 1, que se llama función loca 1 de x más 1. Bueno, recompilo y hago función loca 1 y le paso 1. Corto enseguida. La lista que me genera ahora es una sucesión. En este caso, números consecutivos. ¿Por qué? Porque cada llamado no se llama con x, sino con x más 1. Entonces, 1 es la de 1 con empieza en 2, y 2 es 2 y la que empieza en 3, y así. Cada elemento es el siguiente del que teníamos. Pero esta otra, cada elemento es el doble del anterior. Cuando acá viene 1, llama con 2, cuando viene 25, llama con 50, es decir, llama con el doble. Entonces, esa sucesión, esa lista infinita, es la de acá abajo. Empieza con 1, 2, 4, 8, son las potencias de 2, crece rapidísimo. Entonces digo, son listas infinitas, pero más interesantes que la de que dan todos unos. Entonces yo sé que esta función, en la posición 34, tengo este elemento, que casualmente es 2 a la 34. Y tengo una forma alternativa de calcular potencia. Potencias de 2, al menos. Podría también pedirle los n primeros, los 10 primeros de esa sucesión, el 1 al 512. ¿Sí? Digo, nuevamente, ¿cómo funciona esto? El take es el que manda. Si esto fuese, si le pidiese a un empleado mío, dame los 10 primeros elementos de la lista infinita que empieza con 1, ningún empleado me calcularía todos, me daría solamente 10. Si sabe que requiero los 10, ¿para qué calcularlos todos? Aún si no fuera infinita. Yo les digo, léanme la primera página de un libro de 2000 páginas. Entonces leen la primera. No leen todo y después solo me dicen de la primera página que leyeron. O mejor aún, contame lo que leíste, contame la primera página del libro tal. ¿Sí? No hace falta que lo lean todo para contarme la primera página. Esa filosofía de no trabajar de más es la que usa Haskell. ¿Sí? El llamado auxiliar no es tan autónomo, es decir, no se calcula por las dudas todo, solamente lo que la llamada principal finalmente requiera. Evaluación diferida, evaluación perezosa, lazy evaluation en inglés, lazy evaluation, es el modo de evaluación que utiliza Haskell y que, como les decía recién, evita trabajar de más. No trabaja por las dudas. Trabaja lo que es imprescindible, es decir, demora, difiere, posterga, hasta que sea imprescindible hacer algo. Lo que me dice potencia es que cualquier cosa a la 0 es 1. Sabiendo eso, el programa no resuelve esta multiplicación nunca, igual que ustedes cuando me dijeron 1. ¿Para qué voy a resolver la cuenta si finalmente eso lo voy a ignorar, tratándose de exponente 0? ¿Sí? Ese razonamiento, esa picardía, si quieren, que uno haría de no hacer lo que te pedían hacer, es la filosofía de evaluación diferida. Antes, bueno, vamos a ver cómo es potencia, qué me están pidiendo, a ver si realmente necesito evaluarlo o no. Pues, como es 0, no lo requerí evaluar. Entonces me ahorré trabajo. En cualquier otro lenguaje acá hubieran hecho la cuenta. Ahora, si hago lo mismo y acá la potencia es 2, bueno, yo no tengo más remedio. ¿Por qué? Porque potencia requiere que evaluemos eso. La que decide si evalúa o no el argumento es la función principal. No es que se evalúan primero los argumentos y después la función principal. La que manda es, en este ejemplo, potencia por sobre el por. En la medida que potencia requiere usar este número para algo, por ejemplo acá, para multiplicarlo a por algo, recién ahí lo evalúa. Entonces lo evalúa y multiplica.
Pero si como en este caso no lo requiere, no lo evalúa. La evaluación diferida, para ir redondeando ya el tema, es una característica muy distintiva del paradigma. ¿Sí? Tal vez no son tantos los casos donde lo utilicemos, porque esto hablar con infinito no tiene sentido en algunos contextos, pero es un concepto interesante para pensar el desarrollo de sistemas, ¿no? Pues uno puede decir, bueno, solo sirven los números, pero hay varias cosas que tienen esta filosofía del infinito como no sé cuánto. Un streaming, por ejemplo, tiene esta lógica de un ciclo infinito en el cual me voy desplazando sobre un cierto contenido. Entonces, no importa que sea infinito, tal vez yo en algún momento lo corto, lo paro, lo acoto, lo circunscribo en un determinado lugar. ¿Sí? Es una forma de no tener que prever máximos, ¿sí? Que el máximo está dado por otros elementos, no por mi programa. Y por otra parte, es una filosofía, como decía antes, de ahorrar trabajo. ¿Sí? La cuenta que no hace falta calcular, no la calcula.